Muy buenas noches, bienvenidos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, aquí a través de Noticias Caracol Ahora, que ustedes pueden ver a través de todas nuestras plataformas. Bienvenidos a un tema hoy muy especial, porque en el mundo entero sigue hablando de la pandemia que plantea la propagación del coronavirus del tipo COVID-19. Pero en medio de esa emergencia mundial, hoy Estados Unidos puso a hablar a buena parte del mundo otra vez de Venezuela. ¿Y por qué lo hizo? A través de una propuesta en la que contempla que en ese país, en Venezuela, haya lo que han denominado una transición democrática del poder. Eso lo dijo hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien sorprendió a más de uno, no solamente en Venezuela ni en Colombia, incluso en Estados Unidos, con esta propuesta. Dice el gobierno de Donald Trump, a través de su secretario de Estado, que esa transición en el poder se daría a cambio del levantamiento de algunas de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a ese país, especialmente las sanciones que tienen que ver con los embargos petroleros. Hoy Venezuela está viviendo una situación incluso mucho más dramática que muchos países de la región por cuenta de la propagación del coronavirus, porque Venezuela sufre también el drama de la pobreza, el drama de la escasez de comida, de la escasez de medicinas y por supuesto de una gran incertidumbre. En medio de ese oscuro panorama, pues Estados Unidos hoy lanza esa propuesta a través del secretario de Estado de los Estados Unidos. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó aceptarán al Consejo de Estado como el único ejecutivo durante este periodo de transición, incluida la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras y las elecciones libres y justas con observaciones internacionales. Entonces, todas las sanciones restantes de Estados Unidos serán levantadas. Claro, con un elemento fundamental en esta propuesta. Dice Estados Unidos que esa transición democrática sería sin Nicolás Maduro, pero tampoco sin Juan Guaidó y con la conformación de lo que han llamado un Consejo de Gobierno. Hemos invitado hoy a personas muy conocedoras del tema, cada uno desde su óptica, pues uno de ellos, el primero, don Ricardo Ospina, nuestro colega y amigo de Noticias Caracol y de Blue Radio, el director de los servicios informativos. Tal vez me atrevo a decir que es uno de los periodistas que más conoce del tema Venezuela. Uno que también lo conoce al dedillo, el ex canciller colombiano Fernando Araujo. Tuvo que ver mucho, tuvo que enfrentar los temas de Venezuela. A usted también lo saludo, señor ex canciller, y saludo también a Ronald Rodríguez. Él es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Minuto a minuto hacen seguimiento a la situación. Quiero arrancar con el ex canciller Fernando Araujo. Ya voy con ustedes, Ronald y Ricardo. Ex canciller, gracias por atendernos, muy buenas noches. Y tal vez lo que llama la atención de esta propuesta del gobierno de Estados Unidos es que la haga 4 o si acaso 5 días después de que hubiera emitido un cartel donde ofrecía $15 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. No son, como han dicho algunos observadores, como mensajes contradictorios. Doctor Araujo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Roberto. Muy buenas noches a toda la audiencia. Pues yo creo que esto es la continuación de una política que vienen desarrollando los Estados Unidos de hacer cada vez más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y creo que han querido aprovechar las circunstancias especiales, difíciles que se están viviendo en Venezuela, porque adicional a la crisis humanitaria que se ha venido viviendo en Venezuela desde hace ya varios años, en este momento esa crisis se agrava por la pandemia del coronavirus, pero para los venezolanos se agrava de una forma más especial, mucho más profunda, por el hecho de que los precios del petróleo están en $20. Entonces, está el gobierno de Nicolás Maduro en el momento más débil de toda su historia, y por eso los americanos aprovechan estas circunstancias para poner toda la presión que puedan, por un lado, ofreciendo castigos contra el propio Maduro y sus generales y sus ministros, pero al mismo tiempo ofreciendo una salida que puede ser una salida democrática, que puede evitar más problemas para los venezolanos. Doctor Araujo, usted dice, claro, están poniéndole presión al régimen de Maduro en medio de esta situación tan difícil, pero ahí la pregunta que muchos se hacen es, si Maduro acaba de decir hace un rato, hace una hora escasa, el gobierno de Nicolás Maduro, que por supuesto, como era previsible, que rechaza la propuesta de transición democrática del gobierno de Donald Trump, lo califica como un acto de injerencia, un atrevimiento de Donald Trump, en fin,
total rechazo a esa propuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Ya qué instancia queda a juzgar por lo que dijo hoy el secretario de Estado Pompeo? Bueno, yo creo que sigue una política un poco secreta de los americanos de hacer gestiones con los otros países que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Me refiero específicamente al caso de Cuba, me refiero al caso de Rusia, me refiero al caso de China, con quienes los americanos tienen realmente que hacer una presión adicional para que el tema de Venezuela se pueda definir de una forma democrática. Y si no, va a seguir la presión y van a seguir buscando cómo el régimen de Maduro se va debilitando cada vez más y se va creando un clima de inseguridad superior para Maduro y para sus amigos, porque el hecho de haberle puesto precio a su cabeza hace que ellos teman en cualquier momento ser traicionados. Entonces, todo esto, pues me parece que es natural la primera reacción de Maduro de decir, no lo acepto, pero me parece que es la política adecuada para este momento, que es por un lado presionar y por el otro lado buscar o ofrecer salidas democráticas. A lo mejor la salida no sea exactamente la que proponen los americanos, a lo mejor no sea un consejo de gobierno, a lo mejor la forma de escoger al gobierno transitorio sea diferente, pero se abre un espacio que me parece que es muy importante para que se analice esa propuesta o propuestas similares. Ya vuelvo con usted, señor ex canciller Fernando Araujo. Voy con Ronald Rodríguez del Observatorio de la Universidad del Rosario. Ahí la inquietud que surge, Ronald, con las buenas noches, es la que tiene que ver con el siguiente paso, como le preguntábamos al ex canciller Fernando Araujo, y tiene que ver mucho con algo que suena descabellado, por decirlo menos, pero que está rondando la mente de muchos, y es la posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Se puede llegar a eso como una medida extrema de esa presión de la que habla el ex canciller Fernando Araujo? Ronald. Juan Roberto, buenas noches, gracias por la invitación. En efecto, yo creo que la propuesta de los Estados Unidos no es una propuesta que sea realmente viable en la medida en que no le da ninguna alternativa a la élite chavista que detenta el poder. Es decir, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, no tienen realmente ningún estímulo para salir o para, digamos, hacerse a un lado y permitir que Venezuela vuelva a la democracia. Por el contrario, lo más seguro es que se radicalicen, y dentro de esa radicalización, pues uno de los escenarios que se abre es el de una intervención armada en Venezuela, que ha venido sonando desde hace ya varios años la fórmula de resolver la situación en el hermano país, pero creo que en estas circunstancias, precisamente en este momento en el cual estamos en una contingencia de COVID-19 en todo el mundo, es el peor escenario para una transición a la democracia en Venezuela, pacífica o no pacífica, armada o pactada. Recordemos que las transiciones a la democracia no se hacen, digamos, realmente de forma pacífica, están cargadas de mucha violencia, están cargadas de muchas dinámicas, y en el caso venezolano particularmente se ha perdido el control de partes del territorio y hay muchos actores criminales que están interesados en que la situación no se transforme en Venezuela y que van a apoyar a Nicolás Maduro hasta las últimas instancias. Y creo que eso realmente al que pone en peligro, al que pone en riesgo, es al Estado colombiano, que tal vez no ha medido las dimensiones de lo que está pasando con una transición en Venezuela. La situación no es fácil, y creo que alentar escenarios belicistas en territorio venezolano lo único que causaría sería la salida de un importante contingente humano que va a tratar de huir de esa violencia en un contexto donde en este momento debemos evitar precisamente esos movimientos, porque complejizan la situación de salud pública, sobre todo en la frontera. Mire, Ronald, usted menciona un punto fundamental, y quisiera, antes de ir con Ricardo Ospina, que siempre está dateado, repito, de lo que pasa minuto a minuto en Venezuela, esta misma pregunta para Ronald y para el señor ex canciller. Usted menciona Colombia, pero también hay otro actor que es Guaidó. Antes de ir con Colombia, el caso de Guaidó no es como triste, como paradójico, que el hombre que se está jugando el pellejo, enfrentando allá en la boca del lobo a esta dictadura, al régimen de Maduro, Estados Unidos, que se supone su principal aliado, le diga, mire, no queremos a Maduro, pero usted tampoco, Ronald? No, yo creo que eso estaba planteado desde el principio. De hecho, cuando uno revisa lo que ha sido la estrategia de la oposición, Juan Guaidó es el presidente encargado de la transición y no realmente el presidente que deba regir los destinos de Venezuela en el próximo periodo. Todo lo contrario, él sabe que su papel era temporal, era generar unas condiciones para que se diera la transición en Venezuela y después hacerse a un lado.
y obviamente pues es parte de la estrategia de la oposición jugar además, porque finalmente la figura de Juan Guaidó, recordémoslo, era un político de cuarta línea dentro de su propio partido y no es uno de los líderes más importantes de la oposición cuando hablamos de la oposición en mayúscula. Mucho más importantes son la figura de su jefe político, Leopoldo López, o de Enrique Capriles o de María Corina Machado, que son los que tendrían tal vez, digamos, la posibilidad de competir por la representatividad de la oposición en unas eventuales elecciones. Señores canciller, la misma pregunta, el papel de Guaidó en toda esta coyuntura, independientemente de lo que haya respondido hoy el régimen de Maduro. Sí, bueno, yo primero quiero referirme a las observaciones de Ronald en cuanto a una intervención armada de los Estados Unidos en Venezuela. Yo no la veo factible en este momento porque la política que está desarrollando el presidente Trump es precisamente retirar las tropas americanas de los sitios en donde ya han estado combatiendo. Y en este momento, en un año electoral, me parece muy difícil, sobre todo porque el gobierno de Venezuela realmente no representa una amenaza directa a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, yo no veo fácil que en este momento se plantee una intervención militar de los Estados Unidos, que sería, por supuesto, catastrófica, que sería terrible para los intereses de Colombia y que creo que no tiene lugar. En cuanto al papel de Juan Guaidó, me parece que él estará pensando en quedar habilitado para ser candidato en las elecciones que se realizarían en 6 meses o en un año, como se ha planteado, y ahí tendrían que entrar a conversar en un ambiente muy constructivo las personas que ha mencionado el doctor Ronald Rodríguez, que son... a la Asamblea Nacional. Que vayamos juntos. Sí, retomo la comunicación. Mire, Ricardo, ahora sí lo abordo a usted. ¿Qué ha sabido usted en las últimas horas de toda esta situación? Tanto de la posición asumida por la propuesta del gobierno de Donald Trump a través de Mike Pompeo y la posición asumida por el régimen de Maduro. ¿Qué es lo último que usted sabe, don Ricardo? Buenas noches. Hola Juan Roberto, buenas noches. Pues primero déjeme decirle que esta fórmula que hoy da a conocer el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de un Consejo de Estado creado por 5 personas, organizado que represente de alguna manera a los opositores y a el sector chavista, digamos, de los venezolanos, no es nueva. Esto se venía desde hace varios meses hablando directamente entre Estados Unidos y los opositores, pero quedó un poco atrás, Juan Roberto, por 2 episodios. Uno, el fallido 23 de abril en Cúcuta con el intento de envío de ayudas humanitarias. Usted y yo estuvimos allí en Cúcuta. Y luego con la Operación Libertad del pasado 30 de abril, que fracasó, de acuerdo con lo que dicen todos los sectores, porque Leopoldo López asumió un rol protagónico que no estaba previsto con las personas con las que había un acuerdo. ¿Qué está pasando hoy entre Estados Unidos y Venezuela? Juan Roberto, hay una situación latente de posible traición en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y desde hace mucho tiempo hay centenares de generales y de coroneles detenidos porque Nicolás Maduro tiene un delirio de persecución y tiene una verdadera amenaza y un temor de que lo tumben en cualquier momento, que lo hace cambiar incluso todos los días, varias veces de sitio en el cual se encuentra. Y por eso lo que Estados Unidos hoy está intentando es mover un sector de la Fuerza Armada para que, si bien ojalá no sea a través de un baño de sangre, sí levante las armas y sea suficientemente representativo y diga, señor Maduro, por favor, acepte la transición que plantea Estados Unidos. Ese sería el escenario posible hoy, Juan Roberto. No es descartable, no se ve sencillo porque usted sabe que Maduro y Chávez han comprado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con millones de dólares en petróleo, el manejo de los CLAP y demás, pero ese es, a mi manera de ver, lo que hoy se está moviendo, intentando que la Fuerza Armada o un sector de la misma presione a Nicolás Maduro para que acepte esta transición pacífica, aunque el momento no es el más apropiado, como lo dice Ronald. Sí. Venezuela afronta una pandemia, afronta una situación que sería muy difícil de manejar aún más en una situación de confrontación bélica. Sí, ahí el tema es que ya hay 15 millones de dólares de por medio. Estamos hablando como entre forajidos del lejano oeste, de cazarrecompensas, pero es que ya cuando el tema es así, lo mencionaba el ex canciller Araujo. Ronald, quería escucharlo a usted de nuevo, ya sobre el papel, y también a Ricardo y al ex canciller Fernando Araujo, sobre el papel de Colombia como tal.
alguien diría, ¿qué velas tiene en este entierro Colombia en semejante tensión? Porque con el paso de las horas la tensión sube entre Estados Unidos, entre Caracas y Washington, pero todo termina afectando a nuestro país que está al lado de Venezuela. ¿Cómo ve usted el papel del gobierno colombiano en toda esta tensión? Bueno, en primera instancia hay que decir que el régimen de Nicolás Maduro ya nos ha cifrado como uno de sus enemigos. Cuando habla de los enemigos de la revolución bolivariana siempre nombra a Estados Unidos, Colombia y a la oposición venezolana, lo cual ya puede ser preocupante, porque recordemos que finalmente Nicolás Maduro es un dictador, es un tirano que ha utilizado y ha instrumentalizado elementos en el pasado, la crisis económica, la emergencia humanitaria compleja, incluso la misma crisis de servicios públicos que lo cogió un poco descuidado, la convirtió en un instrumento para, digamos, doblegar a la oposición. Lo que se genera con la situación con Colombia es que pueda llegar a intentar utilizar el COVID-19 como una herramienta para desestabilizar a Colombia, sobre todo en la zona de frontera donde tenemos unas dificultades. Por ejemplo, ¿qué pasa si manda contingentes de población venezolana con problemas de salud para ser atendidos en Colombia? Los colombianos realmente les podemos cerrar el paso cuando lo que nos están pidiendo es una atención humanitaria. Creo que lamentablemente los Estados Unidos le dieron al señor Nicolás Maduro la misma herramienta que tiene Erdogan con Europa, y es utilizar la migración, y en este caso una migración con la latencia del COVID-19 como un instrumento para debilitar al Estado colombiano, sobre todo en zonas que son críticas en el Estado colombiano, la zona de frontera, el departamento de La Guajira, que históricamente ha tenido unos problemas absolutamente complejos, por ejemplo, en el acceso a la salud y a los servicios sociales. Esto puede llegar a generar muchísima tensión social, y obviamente el beneficiado de esa tensión social, el beneficiado de una desestabilización en nuestra zona de frontera sería el señor Nicolás Maduro. Y es un tirano que juega con esas cartas. No le podemos pedir que se comporte como un jefe de Estado democrático, porque no lo es. Sí, Ricardo, ahí el tema es, repito, ¿qué papel puede estar jugando Colombia en todo esto? Y específicamente el gobierno de Iván Duque. Pues sí. Juan Roberto, Colombia está, como lo dice Ronald, en la mitad de la situación, y de hecho está del lado de los que ya Nicolás Maduro cataloga como enemigos del régimen, y eso complica aún más la situación. Hoy el presidente Duque dijo que era un desarrollo positivo de la Operación Libertad que en su momento se intentó desde Colombia, y del plan que pretende aislar a Nicolás Maduro. Es decir, Colombia ve con buenos ojos lo que está planteando Washington. El problema de todo esto, Juan Roberto, es que en últimas nosotros, Colombia, es receptor de millones de venezolanos, que Colombia es básicamente la retaguardia de Juan Guaidó y de su gente, de los opositores. Tienen aquí a Julio Borges, tienen aquí a otros líderes políticos que tienen protección desde Colombia, y eso puede complicar aún más la situación de nuestro país. Pero además de eso, hay que señalar, Juan Roberto, que cuando se ven más arrinconados Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, más lanzan dardos hacia Colombia, no solamente retóricos, que es quizás lo de menos, sino de otra índole, y eso es lo que realmente preocupa. Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro no tendría problema alguno en eventualmente iniciar una escaramuza contra Colombia. A pesar de que estén ocupados con el coronavirus, siempre lo han tenido como uno de los elementos y una de las cartas debajo de la manga, y eso no lo podemos olvidar. Han dicho públicamente que tienen los Sukhoi listos, los aviones rusos, y que tienen listas las 14 ubicaciones que dejarían fuera de combate a nuestro país, entre ellos refinerías y puentes. Así que Colombia tiene que tener muy clara cuál es la posición. Extrañaría uno un pronunciamiento de la Cancillería colombiana en estos momentos, cuando se está jugando tanto en nuestro vecindario. Los desplazados, una posibilidad de una escaramuza armada, hay mucho en juego. Por ahora solamente se ha escuchado al presidente Duque, pero esto es mucho más de fondo. Esto requiere la muñeca, la mano de un canciller, en este caso de la doctora Claudia Blum, pero también de los funcionarios en la zona de frontera. Qué complicado para Colombia, Ricardo, estar metidos en la mitad de este sándwich. Ricardo, gracias, y yo creo que el tema lo vamos a tener que seguir tratando, porque seguramente habrá desarrollos muy rápidos. No sabemos hacia qué dirección, pero estamos seguros, usted lo sabe mejor que nosotros, repito, es de los periodistas que más conoce de la situación en Venezuela, que esto se va a mover, y pronto. Ricardo, muy amable, ¿oyó? Muchas gracias. Sí, señor.
Juan Roberto, gracias y un saludo a todos. Pendientes, porque en cualquier momento en Venezuela puede haber novedades. Ay, Dios mío. Bueno, Ronald Rodríguez de la Universidad del Rosario, gracias, lo despido. También lamentablemente perdimos la comunicación con el ex canciller Fernando Araujo, quien nos ayudó sobre todo ayudó a nuestros televidentes a entender el alcance de la propuesta hoy del gobierno de Estados Unidos y la respuesta del régimen de Maduro. Vamos a hacer una pausa y en instante regresamos con más aquí en Sala de Prensa, Noticias Caracol Ahora. Regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora para tratar de ampliar un tema del que hablamos ayer aquí y en Noticias Caracol sobre el anuncio del gobierno según el cual, amparado en la ley de financiamiento, en la reforma tributaria, se iba a comenzar a devolver, se anticipaba la devolución del IVA a las familias más pobres, a los sectores más desprotegidos del país, como una medida para intentar paliar, aliviar la situación que, entre otras cosas, está generando esta parálisis y esta emergencia producto de la pandemia del coronavirus del tipo COVID-19. Ayer hablábamos con el director de planeación, según el cual se van a devolver 75,000 pesos cada 2 meses a cerca de 1 millón de hogares que están inscritos en el Sisbén y que hacen parte, repito, de la población más vulnerable de Colombia. Hemos invitado hoy a Germán Linares, quien es un experto en temas de seguridad social, ingeniero industrial, repito, ha trabajado toda la vida con este tema de seguridad social, más de 22 años de experiencia en diferentes entidades, en Compensar, ha trabajado en temas de seguridad social y actualmente se desempeña como gestor empresarial especializado en Simple S.A. Señor Linares, gracias por estar en Sala de Prensa de Noticias Caracol. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, este tipo de anuncios que el gobierno los ve como una gran ayuda, sobre todo a las personas más vulnerables, otros no lo ven como con tan buenos ojos, dicen, mire, son ayudas que son pañitos de agua tibia. Desde su óptica, que ha manejado este tema de seguridad social, de ayuda a las personas a través de todo tipo de cajas de compensación, ¿qué tan efectivo es este tipo de anuncios y este tipo de ayudas? Me parece una medida acertada por parte del gobierno porque efectivamente hay personas que se han quedado sin un solo ingreso, absolutamente. Entonces, la única posibilidad que tienen de subsistir durante este tiempo es acudir a los beneficios que está brindando el gobierno. Entonces, es una cobertura pues que quisiéramos que fuera para una mayor parte de la población, pero se está haciendo de una manera muy controlada y están llegando efectivamente estos recursos a las personas que más lo necesitan. Mire, alguien decía hoy en redes sociales, tal vez lo leía el señor Linares, que 75,000 pesos cada 2 meses no es nada, pero para una persona o un hogar donde cada peso cuenta, esto puede significar algo importante, algo significativo. Totalmente de acuerdo, sí. Si la persona no va a tener absolutamente ningún ingreso y a cambio va a recibir 75,000 pesos cada 2 meses, con toda seguridad va a tener la posibilidad de administrar este dinero de la mejor forma y lo va a poder invertir en lo que sea más privilegiado para él, que en este momento podría ser la comida. Mire, señor Linares, el gobierno también ha hecho una serie de anuncios importantes a propósito de esta emergencia, producto de la pandemia que ha provocado el coronavirus, de este tema tan complicado que tiene a Colombia y al mundo, pues en vilo. Ese paquete de ayudas que es importante, dice, son casi 15 billones de pesos que se van a empezar a repartir, realmente generan ese tipo de fórmulas que alivian a esas personas, la población más vulnerable, más pobre de Colombia. Sí, miren que estamos ante un aislamiento preventivo y eso implica que muchas personas no pueden salir a la calle a conseguir su sustento diario. Lo que ha hecho el gobierno es a través de los diferentes programas que ha establecido, como el Adulto Mayor, Familias en Acción, la misma devolución del IVA, es tratar de acoger a la mayor cantidad de personas para brindarles al menos un recurso, que tengan una posibilidad, ya que no tienen la posibilidad de salir a trabajar porque se van a contagiar y van a estar en contra de todos los lineamientos establecidos por la norma, pues que se queden en su casa, que se cuiden, que cuiden su salud y aparte van a tener una ayuda económica que es importante para ellos en este momento. Mire, usted menciona un tema muy importante y es el de la gran cantidad de personas
que tienen problemas graves porque viven del día a día, que es precisamente lo más afectado por cuenta de este confinamiento, de esta cuarentena. Y entre esos, pues hay que contar la inmensa informalidad que hay hoy en Colombia. Hoy se conoció, por ejemplo, la cifra de desempleo altísima, más del 12% en febrero. No estamos contando todavía el mes de marzo, que fue cuando arrancó la cuarentena. Las personas que viven de esta informalidad van a verse beneficiadas. Se lo pregunto porque hay mucha gente que es muy escéptica. Dice, mire, esa ayuda no le llega realmente a personas que viven del día a día. Sí, mire, cuando el gobierno establece unas condiciones, cuando les dice a los 5.700.000 personas que viven actualmente en la informalidad, les dice, hay unas bases de datos, hay una forma que ustedes pueden acceder a estos beneficios. Cuando esas personas acuden realmente a utilizar estos mecanismos, es cuando el gobierno ahora echa mano de estas bases de datos y logra hacer unos cruces de información y logra definir efectivamente qué personas van a ser las beneficiadas con este tipo de auxilios que han definido para esta situación. Entonces, claro, las personas que no alcanzaron en su momento, que no se alcanzaron a registrar allí, pues van a tener otros mecanismos diferentes, porque ya una vez se hagan las cruces de bases de datos del Sisbén, con PILA, con Planilla Integral de Liquidación de Aportes, y se logre determinar cuáles son las personas que no están dentro de estos programas, pues también van a tener un beneficio, y la idea sería, claro, lograr llegar a todos, a la mayoría de todos los que están allí, pero para eso se necesita que se haga un control y que se haga caso estricto de lo que está establecido y definido en las bases de datos. ¿Sabe también en quién piensa uno en este momento, señor Linares? Hablo de la población afectada y golpeada e inclusive totalmente desvalida. La alcaldesa Claudia López nos decía hace algunas semanas que en Bogotá, por ejemplo, está creciendo el fenómeno de la famosa pobreza oculta, que hay gente que incluso está en los rangos de clase media, que incluso viven en sitios donde pues se supone que viven personas en condiciones económicas buenas, pero que simplemente están escondiendo su pobreza. Esa gente no creo que haga parte de esos censos a quienes van a llegar esas ayudas. Muy bien, es la serie de reflexiones que hacemos a esta hora y que tienen que ver con tanto la devolución del IVA, que repetimos, empezó a regir hoy en Colombia, que empezó a aplicarse, como lo dijo ayer, lo anunció aquí en Noticias Caracol y en Sala de Prensa el director de Planeación Nacional. Pero más allá de eso, vienen muchas más decisiones, repito, que el gobierno quiere tomar para tratar de ayudar a la población más vulnerable del país. Repetimos, mucha gente también ve con escepticismo este tipo de ayudas porque aseguran que el impacto que en la economía va a causar este confinamiento, este aislamiento necesario para evitar, frenar la propagación del coronavirus, pues repito, sin duda va a generar unos efectos devastadores en la economía. Muy bien, por hoy terminamos Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora los dejamos con signo pesos. Feliz noche para todos.